El eco de la muerte del rey aún no había salido de los muros del torreón de Maegor. Las antorchas crepitaban con ansiedad, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. En la habitación privada del consejo, la atmósfera era más densa que el humo. Un reino entero seguía respirando como si su soberano aún viviera, pero los verdaderos latidos del poder ya habían cambiado. Alicent Hightower, reina viuda, esposa fiel de un hombre ya frío en su lecho, se mantenía sentada frente a la gran mesa del salón. No había lágrimas en sus ojos, pero su alma parecía hecha de cristal a punto de quebrarse. Frente a ella, de pie, estaba su padre, Otto Hightower, aún mano del rey, aún arquitecto de silencios y designios. Y con ellos, el gran maestre Orwyle, cuya cadena pesaba menos que las palabras que estaban por hablarse. «Está hecho», murmuró el gran maestre con una voz más baja que el roce del viento. «El rey ha partido. Nadie fuera de esta habitación lo sabe. Los sirvientes han sido enviados lejos. El cuerpo ha sido preparado». Otto asintió con lentitud. Tenía el rostro tenso, pero el brillo en sus ojos no era duelo. Era cálculo. «Y así comienza», dijo. «El momento que llevamos años preparando». Alicent cerró los ojos con fuerza. No por dolor, sino por miedo. Su voz fue apenas un susurro. ¿Y qué hay de Daron? Otto no vaciló. Esperaba la pregunta. Sabía que llegaría antes o después. Daron Targaryen es el mayor obstáculo a nuestros planes. Es jinete del más salvaje de los dragones. Es esposo de Rhaenyra. Y por las venas de ambos corre la voluntad de fuego de los antiguos reyes. Y por eso me aterra, respondió ella, con el alma desbordando pesar. Él no es como los demás. No es solo un Targaryen. No es solo un guerrero. Lo vi en sus ojos, cuando mira a Rhaenyra. La ama. Con la furia del cielo y la determinación de la tierra. Si nos adelantamos a ellos, si intentamos robar la corona para Aegon, Daron no vendrá a negociar. Vendrá a destruir. Otto se aproximó a la mesa, apoyando ambas manos sobre ella con fuerza. Precisamente por eso debemos movernos en secreto. Mientras duerme la ciudad. Antes de que los dragones despierten. Si coronamos a Aegon antes de que Daron tenga siquiera tiempo de regresar de Rocadragón, la posición de Rhaenyra se debilita. Y si él ya no actúa como un bastardo, entonces debemos tratarlo como el hombre que verdaderamente es, un Targaryen. Y por tanto, una amenaza. ¿Amenaza? ¿Lo llamas amenaza cuando ha servido fielmente al rey, cuando jamás ha levantado la voz contra nosotros? Otto la miró con una dureza apenas disfrazada. Es leal, sí, pero no a nosotros. Su lealtad es a su esposa. A Rhaenyra. Y ella jamás aceptará que Aegon reine. No después de que Viserys la nombrara heredera. No después de haberle dado su mano a Daron como símbolo de esa legitimidad. El gran maestre habló con cuidado. Mi reina, el reino está en vilo. Si se extiende la noticia de la muerte del rey antes de que Aegon sea coronado, se alzarán voces en favor de Rhaenyra. Y con ella, Daron. Y Caníbal. Alicent se levantó lentamente. Caminó hacia una de las ventanas, donde el cristal reflejaba su rostro como una pintura atrapada en el tiempo. Su voz se quebró apenas. ¿Y qué haremos cuando Daron lo sepa? Porque lo sabrá. Él siempre lo sabe todo. Esperamos que acepte ver a su esposa despojada del trono, mientras el hijo que parí sube al trono de hierro rodeado de mentiras. Otto no respondió. Porque la respuesta no era amable. Ni justa. Solo necesaria. ¿Crees que no tengo miedo? Dijo ella tras un largo silencio. Cada noche he soñado con la mirada de Caníbal descendiendo sobre la fortaleza roja. Cada noche imagino a Rhaenyra gritando en el salón del trono, mientras mi Aegon es reducido a cenizas. ¿Y aún así debo ponerle la corona? Otto dio un paso hacia ella. Sí. Porque es tu deber como madre. Porque si no lo haces, si cedes ahora, no solo perderás el trono. Perderás a tus hijos. Daron ama a Rhaenyra, sí, pero ¿crees que él amará a Aegon? ¿A Elaena? ¿A Daeron, llegado el caso? No, Alicent. Él no podrá protegerlos de lo que se desate si Rhaenyra sube al trono. Nadie podrá. El gran maestre asintió con pesar. Coronar a Aegon ahora podría ser la única manera de evitar una guerra, o al menos, de no perderla antes de que comience. Alicent cerró los ojos. Por un momento, se sintió de nuevo como una niña. Una hija obediente. Una esposa leal. Una madre. Una reina. Y ahora, una conspiradora. Que nadie abandone el castillo, dijo por fin, su voz firme, templada por el miedo y el acero. Preparad el septo. Aegon será coronado.
Pero no quiero fiestas, ni campanas, ni cantos. Que se haga en silencio. Que no despierten los dragones. Como desees, mi reina, respondió Otto, inclinando la cabeza. Pero mientras la reina abandonaba la habitación, el susurro de un solo nombre quedó suspendido en el aire, como una promesa maldita. Daron. La noche aún cubría Desembarco del Rey como un manto espeso de conspiración. El aire olía a incienso y a miedo. En las cámaras interiores de la Torre de la Mano, Otto Hightower se encontraba frente a su nieto, sentado en una silla con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo de piedra. Aegon no había dicho una palabra desde que lo arrastraron allí, medio borracho y con la ropa mal puesta. Apenas había murmurado algo sobre no querer estar allí, pero ni los guardias ni su madre lo habían escuchado. Otto lo observaba con atención, como si analizara una criatura salvaje que no sabía si huiría o mordería. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Aegon suspiró. Se pasó una mano por el rostro. Estaba pálido, desaliñado, como un niño que teme a la oscuridad, pero finge indiferencia. Porque mi padre ha muerto, y tú quieres hacerme rey. Tu padre ha muerto. Y el reino aún no lo sabe. Pero lo sabrá pronto. La pregunta, Aegon, no es si quieres ser rey. Es si estás dispuesto a vivir. Eso captó su atención. Aegon levantó la vista, los ojos enrojecidos, pero ahora enfocados. ¿Vivir? ¿Qué se supone que significa eso? Otto se acercó, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como un maestro a punto de enseñar una lección amarga. Significa que hay personas en este mundo que no pueden permitirse la libertad de elegir. Tu hermana, Rhaenyra, no te perdonará jamás por existir. Durante años has sido la heredera. Tu nacimiento, y luego tus hijos bastardos, hizo una pausa, con una sonrisa fría, son una afrenta a su derecho. Pero más que tú, hay alguien que representa una verdadera amenaza. Aegon tragó saliva. Sabía lo que venía. Lo temía. Daron, murmuró. Otto asintió. Daron Targaryen. Jinete de caníbal. Esposo de Rhaenyra. Legitimado por tu padre con el consentimiento de todos los lores importantes. Famoso entre las tropas. Amado por el pueblo. Temido por cada noble con algo que perder. Él no es un cortesano, Aegon. Es una espada envainada, por ahora. Pero si le das una razón para desenvainarse, si cree que tú y los tuyos amenazan el derecho de su esposa, no vendrá a negociar. Vendrá a matar. El silencio cayó de nuevo. Aegon apretó los dientes. Sus dedos tamborileaban sobre su rodilla. Luego estalló, con la desesperación de quien se siente acorralado. Yo no pedí esto. No quiero el trono, ni los dragones, ni las putas coronas. ¿Por qué no puede ser Aemon? O tú mismo, si tanto te gusta el poder. Otto no se inmutó. Porque tú eres el primer varón legítimo del rey. Porque tu madre te necesita. Y porque si no lo haces, no solo perderás la corona. Perderás la cabeza. Y no en sentido figurado. Rhaenyra no es tu hermana, Aegon. Es la heredera. Y su esposo, es caníbal vestido de hombre. Aegon palideció aún más. Lo he visto, dijo con la voz temblorosa. A Daron. En el patio de armas. Peleando como si bailara. Y luego sobre esa bestia, ese dragón negro que ni siquiera los Targaryen se atreven a nombrar. Caníbal lo obedece como si fuera su sombra. Si él viene por mí, no habrá murallas, ni ejércitos, ni plegarias que me salven. Otto se inclinó, su voz bajó a un susurro helado. Entonces, haz que venga por un rey, no por un príncipe escondido. Si eres coronado, no podrá matarte sin declarar una guerra abierta contra la corona. Y entonces, él mismo será una amenaza ante el reino entero. Serás intocable. Estarás protegido por la legalidad, por el poder, por la estructura misma del trono de hierro. Aegon lo miró largo rato. Y por primera vez en su vida, entendió. No era un juego. No era una elección. Era una jaula. ¿Y si me niego? Otto lo miró con tristeza disfrazada de firmeza. Entonces reza, Aegon. Reza para que Caníbal te encuentre dormido. Porque si despiertas cuando llegue, será lo último que veas. El silencio volvió. Esta vez, fue Aegon quien lo rompió, con una voz seca. ¿Cuándo será la coronación? Otto sonrió. Apenas. Mañana el cielo sobre el septo de Valor se había tornado gris, denso, como si los dioses contuvieran la respiración. El pueblo de Desembarco del Rey se congregaba en la gran explanada frente a las puertas del septo, sin saber por qué se les había convocado, solo que algo importante iba a ocurrir.
El rumor de la muerte del rey corría como serpiente entre la multitud, aunque nadie se atrevía a confirmarlo en voz alta. Dentro del septo, todo era incienso, oro y tensión. Aegon Targaryen, segundo de su nombre, esperaba tras las columnas, vestido con un jubón negro con bordados dorados. El acero de la corona de su padre aún no había tocado su frente. Se balanceaba ligeramente sobre los talones, nervioso, mirando a los lados como si buscara una salida. Su madre, Alicent Hightower, estaba cerca, las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo, los nudillos blancos. Había llorado la noche anterior, pero esa mañana ya no quedaban lágrimas. Solo ansiedad. Duda. Un miedo silencioso que no lograba aplacar, por más que lo intentara. Otto Hightower, su abuelo, observaba todo como un general antes de la batalla. Calculador. Frío. Cada gesto suyo era medido, cada palabra susurrada a los septones, cada mirada dirigida al público correcto. Este era su momento tanto como el de su nieto. Quizás más. Aemond, el hermano menor, estaba de pie junto a él. Alto, imponente, vestido de negro con una capa verde. Su parche cubría el ojo perdido, pero su único ojo visible brillaba con intensidad peligrosa. No mostraba ni emoción ni duda. Solo expectativa. Su expresión era de un guerrero esperando que alguien se atreviera a interrumpir la ceremonia, para poder matarlo. El gran maestre recitaba oraciones con voz grave, mientras Ser Criston Cole colocaba lentamente la espada ancestral, fuego oscuro, en las manos temblorosas de Aegon. Respira, susurró Alicent a su hijo, tocándole el brazo. Aegon no respondió. Solo bajó la mirada. Aún tenía dudas. Sabía que su padre jamás lo había considerado para el trono. Sabía que medio reino estaría en contra de él. Y lo peor, sabía que en algún lugar, Daron Targaryen, jinete del monstruoso caníbal, estaría esperando. ¿Cómo se le puede robar un reino a un hombre como ese? El gran maestre terminó las oraciones. Otto hizo una señal. Las puertas del septo se abrieron. La luz de la mañana gris irrumpió con fuerza, y el sonido de miles de personas murmurando se volvió una sola nota de expectación. Aegon tragó saliva. Es ahora, dijo Otto, su voz firme como el acero. Sal con la frente en alto. No dudes. Si pareces débil, te destruirán. Aegon asintió. Lento. Y dio un paso al frente. Acompañado por Criston Cole, Aemond y los guardias reales, Aegon caminó hacia el estrado alzado frente al septo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El sonido de su capa arrastrándose por el suelo era opacado solo por los murmullos cada vez más crecientes. ¿Es ese el hijo del rey? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está la princesa Rhaenyra? ¿Está muerto el rey? Aegon subió los peldaños de mármol lentamente. Desde arriba, podía verlos a todos. Los niños con las piernas sucias, los mercaderes con las bocas abiertas, los soldados con las manos en las empuñaduras. Ninguno sabía por qué estaban allí, aún. El Septon Supremo se acercó con la corona en las manos. No era la de Viserys. Era la de su antepasado y tocayo, Aegon el Conquistador. Una señal clara. Este era el inicio de una nueva era. Aegon se arrodilló. Y cuando el Septon colocó la corona sobre su cabeza y proclamó: Aegon, segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, el silencio fue total. Y entonces, un hombre gritó: ¡Viva el rey! Luego, otro: ¡Viva Aegon Targaryen! Y de pronto, como si una ola se levantara desde las entrañas de la ciudad, el pueblo comenzó a gritar. Aplaudir. Cantar. ¡Viva el rey! ¡Viva Aegon! ¡Viva el rey! Aegon abrió los ojos. Miró hacia abajo. Y por primera vez, sonrió. No una sonrisa de alivio, sino una de comprensión. Él los tenía. Ellos lo adoraban. Él no era una sombra de su padre. No era el hijo ignorado. Era un rey. Se puso de pie, erguido, levantó fuego oscuro al cielo, y rugió. Soy su rey. La multitud enloqueció. Desde el costado, Alicent lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. Algo dentro de ella temblaba. Ese no era el mismo Aegon de hacía una hora. Era como si la corona lo hubiese transformado. Otto, en cambio, asintió con satisfacción. Había visto lo que necesitaba ver. La máscara del rey había encajado. Aegon ya no sería fácil de controlar, pero al menos se había convertido en algo que podía usar. Aemond, por su parte, lo observaba con ojos fríos. Una ceja arqueada. Tal vez por celos. Tal vez por precaución. Él conocía bien a su hermano. Sabía que el trono podía convertir a los hombres en monstruos, o en cadáveres.
Las nubes sobre Rocadragón eran negras, arrastradas por el viento como si la misma isla presintiera la tormenta que se cernía sobre Poniente. Dentro del Salón del Trono, el aire era denso, cargado de ira y traición. Rhaenyra Targaryen caminaba de un lado al otro del salón de piedra volcánica. Su silueta estaba rígida, su vestido negro ondeando como llamas apagadas, y su cabello blanco enredado por el sudor de una rabia contenida. ¿Murió por su enfermedad? ¿O lo ayudaron a morir? Escupió, su voz cargada de veneno. Mi padre no hubiera permitido esto. No sin dejarlo claro ante todo el reino. No sin una palabra para mí. Tiró al suelo el mensaje doblado que Ser Erric había traído consigo. El sello roto con el dragón de 3 cabezas aún colgaba de la cera como una burla. Otto lo tenía planeado, dijo, entre dientes. El Septon, el Consejo, la Corte, todos sabían. Esperaron que muriera para robarme lo que es mío. Su pecho subía y bajaba como si fuera a romperse por dentro. Sus ojos, normalmente firmes, ahora ardían de furia y traición. Daron Targaryen permanecía en silencio junto al ventanal, observando el mar oscuro. El viento que entraba por las aberturas de la fortaleza agitaba su capa negra como alas de cuervo. Su mandíbula estaba apretada. Tanto, que las venas de su cuello se marcaban como raíces bajo la piel. Las de sus brazos también, bajo los brazales de cuero. Su ceño fruncido, casi inmóvil, hablaba más que cualquier palabra. Rhaenyra se detuvo frente a él. ¿No vas a decir nada? Daron no respondió al instante. Sus ojos dorados seguían fijos en el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar en una línea oscura e incierta. Pero su silencio no era neutral. Era denso. Palpable. Claro que lo planearon, dijo al fin, su voz baja, grave, afilada como una cuchilla que se desenvaina lentamente. Otto Hightower no mueve un dedo sin asegurarse de que el viento sople a su favor. Y si Viserys murió por la enfermedad o por una copa adulterada, ya da igual. Está muerto. Y el trono, lo usurparon. El trono era mío. Gritó Rhaenyra. Me nombró heredera. Lo hizo frente a todos los grandes señores. Juraron lealtad. Tú juraste lealtad. Y la mantengo, dijo Daron, girándose hacia ella por fin. Pero gritar no lo hará volver. Ni hará que la corona vuelva a tus manos. Ella apretó los puños. ¿Y qué propones? Que me siente a llorar mientras esa zorra se sienta en el trono a través de su hijo bastardo y degenerado. Daron la observó, serio. Muy serio. Propongo que pienses. Que no actúes como una niña furiosa, sino como una reina. Aegon fue coronado. Con el respaldo del Septon. De la Guardia Real. Con el pueblo vitoreando su nombre. Se acercó un paso. Su voz seguía calmada, pero su rostro ya era una máscara de furia contenida. La sangre me hierve. ¿Lo notas? Levantó un poco su brazo, y las venas parecían tensas como cuerdas. Quiero volar a desembarco, incendiar el septo, y arrancarle la corona de la cabeza. Con todo y su cabeza si hace falta. Se detuvo frente a ella. Pero si hacemos eso, seremos los monstruos que ellos dirán que somos. Necesitamos estrategia. Apoyo. Necesitamos dragones, sí, pero también lealtades. No ruina. Rhaenyra lo miró. Un temblor invisible cruzó su labio. ¿Tú crees que puedo gobernar? No, dijo él, sin suavidad. Creo que debes gobernar. Porque si no lo haces tú, lo hará Aegon, y tú y nuestros hijos estarán muertos antes del invierno. Un silencio espeso cayó entre ambos. Solo el ulular del viento rompía la tensión. Ella tragó saliva. Me quitaron a mi padre. Y te vamos a vengar. Daron estiró la mano y tomó la de ella. Firme. No como consuelo. Sino como alianza. Los verdes han hecho su jugada. Ahora es nuestro turno. Y créeme, Rhaenyra, el tablero va a arder. Torres, estandartes y espadas. El reino se partía como un cristal bajo el peso de 2 coronas. En desembarco del rey, la sala del Consejo Verde bullía de actividad. Mapas cubrían la mesa larga, y sobre ellos, pequeñas figuras talladas. Un león dorado, una rosa verde, un torreón de piedra, y en el centro, un dragón pintado de dorado con gemas rojas por ojos. Los Lannister marcharán con 20.000 hombres desde Roca Casterly, anunció Otto Hightower, señalando con el dedo una ruta hacia el sur del Tridente. Tyland asegurará las rutas de oro y su hermano Jason llevará los estandartes al dominio. Aegon II, con su nueva corona aún ceñida al cráneo, observaba en silencio. Aemond, a su derecha, sonreía apenas, confiado. Los Tyrell han prometido grano, acero y barcos, añadió Ser Wayne Hightower.
Alto Jardín ya ha jurado lealtad. Otto asintió, satisfecho. Su voz se tornó más cautelosa al mencionar los otros nombres. Los Velaryon han tomado partido por Rhaenyra. Los señores de las tierras de los ríos, por ahora se inclinan hacia los negros, especialmente los Tully. El norte guarda silencio, pero el silencio de los lobos nunca es promesa de paz. En Rocadragón, una mesa diferente brillaba con fuego. Allí, sobre la mesa pintada, Rhaenyra se inclinaba junto a Daron, Daemon, y Corlys. Las piezas eran distintas. Oscuras. Grabadas con fuego y ceniza. Los Stark enviarán su respuesta pronto, dijo Rhaenyra. Si los lobos bajan del norte, todo el equilibrio se rompe. Y los Tully ya están con nosotros, confirmó Corlys, con voz grave. Pero los Baratheon aún no deciden. Daron clavó la mirada en la figura del venado en la mesa. Inmóvil. En medio de ambos fuegos. Borros Baratheon tiene hijas en edad de casar, dijo Daemon, con media sonrisa. Tal vez un dragón pueda visitarlo y convencerlo. Las Islas del Hierro seguían en gris. Calladas. Peligrosas. Y el reino entero se estremecía, mientras ambos bandos afilaban garras, lanzas, y alas. La guerra aún no había comenzado. Pero el rugido de los dragones ya se escuchaba en los vientos.